Voy a invitarles que vamos, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y vamos a leer algunos versos solamente del capítulo 7. Es una palabra que ha traído más claridad a mi vida. Eso quiere decir que la he recibido y que el Señor me ha inquietado, me ha apasionado en esta palabra, ha tocado mi corazón y también puedo encontrarle como una necesidad básica en el pueblo del Señor. Y es una palabra que cada vez que el Señor está obrando en nuestras vidas, entonces la manera como Él está trayendo claridad a nosotros, a su pueblo, creo que es muy vital y tiene que ser por lo menos expuesta, y yo espero que sea valorada en lo que es el pueblo del Señor. Aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1, y voy a leer hasta el verso 3 solamente. Primero los dos versos, 1 y 2, dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Amén. 20 años después de su ungimiento, han pasado los años y la manera como Dios trató con esta vida siempre me consuela. Esta vida para mí ha sido muy valorada, la vida de David, el nivel de entrega que podemos verlo. Un siervo que buscaba y que fue interrumpida, buscaba del Señor y fue interrumpida su vida desde la juventud. Ahí su vida fue interrumpida y tuvo que ser en la parte de los anhelos, de los proyectos, de la perspectiva de vida que tenía aún en el Señor, y todo eso cambió. ¿Para qué? Para que ahora podamos ver una vida que, mis hermanos, en todos los eventos yo puedo ver la mano del Señor en él. Y entonces, dicho no por nadie de los hombres, sino por el Señor, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces miren, un hombre conforme, conformado, formado, el trato de Dios para su vida. Es una palabra que yo no la tenía en mi diccionario espiritual o religioso. No quiero usar la palabra religioso, pero nunca había sido impactado con palabras hasta que el Señor vino a mi vida como el remanente. ¿Qué será eso? O la parte de lo que es el trato del Señor para una vida. ¿Qué será eso? Así muchas otras palabras que quizás alguien que ya está muy familiarizado, hablando de los niños y quizás los jóvenes que estamos familiarizados con lenguaje, pero luego viene una palabra y dice: ¿esto dónde estaba? Así pasó con mi vida. Entonces ver el trato del Señor para la vida de David me ha hecho poner mi esperanza en el Señor y saber que en la torpeza y saber que en todo lo que nosotros no enfocamos bien en la voluntad del Señor, Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Y estamos siendo conformados. Estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Entonces esta palabra, mis hermanos, va dirigido en cuestión de los valores. Y me ha hecho pensar que, por ejemplo, cuando el Señor me llamó por su gracia, allá en México hubo así como un énfasis muy desenfrenado en que tendríamos que ser nosotros, estoy hablando 20 años atrás, que nosotros tendríamos que clarificar bien la visión de la iglesia local. Y entonces, a la manera organizacional, que yo creo que ustedes, los que trabajan en empresa, y aún todos los que vamos a pensar en un banco, y que nosotros entramos y que podemos ver misión, visión, valores. No sé si así. Entonces, la indicación fue: hay que establecer valores en la iglesia. Entonces ahí pues nos dimos a la tarea cuáles serían nuestros valores, y entonces valores centrales que iban a regir nuestra vida como iglesia. ¿Cuánto me arrepiento de haber hecho eso?
como también la parte de establecer una visión. Nuestra visión como iglesia, misión cristiana es bla, 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 y luego acto seguido ponerlo en un lugar que fuera visible de tal manera que a la manera de una organización pudiéramos entrar y decir, aquí creen en el discipulado, en la familia, aquí la generosidad, la nutrición y todo, cuando alguien llega y dice, oye, pues estos valores están correctos. Y todo eso me hace de alguna manera testificar de cómo el Señor ha traído, y yo creo que muchos de ustedes no están muy ajenos al tema de los valores. Luego lo otro, por ejemplo, si no se han dado cuenta, lo he comentado con mi hermano Gerson, que todas las familias tenemos un valor central. Eso es bueno que pudiéramos considerarlo, valores. Pero en el momento cuando alguien toca ese valor, todo se pone mal en la casa. Y entonces el primero que salta es la oveja negra. Que la oveja negra, mis hermanos, no es un individuo, sino es alguien de la familia que no aguantó la presión. Y entonces por ahí escapa. Es que el que no pudo resistir. El peligro de nosotros es ver la oveja negra como un individuo. No. Y si lo vemos como una familia, entonces cambia nuestra perspectiva. Entonces, como valores, como familias, ustedes deben tener valores. A lo mejor estoy elaborando mucho, pero es necesario. Los valores, todos nosotros tenemos un sistema de valores. Y no podemos separarlos de nuestra personalidad. ¿Están de acuerdo? Mi valor es y yo no puedo separarlo de lo que yo soy. También los valores son necesarios porque nos permiten establecer una prioridad. De esto, ¿qué es lo que más vale? Por ejemplo, cuando yo noto la iglesia que pastoreo y veo a lo que más se le ha invertido dinero es esto. No digo que esté mal, está bien. La multimedia, computadoras, cámaras, todo. Pero es como un valor, que si entrara un malhechor, ¿qué se va a llevar? Por lo que más vale. Entonces los valores tienen que ser cuidados, porque los valores nos llevan a la parte de lo que es centrar una prioridad. Tener una prioridad, y esto sirve de vida y sirve también de patrón para que también todos aquellos que aceptan o rechazan nuestros valores, entonces nosotros podemos ver si seguimos o no. Y de ahí es donde nosotros podemos ver. Más práctico, en la casa, ¿qué vale más, los objetos o las personas? Y eso para que los que están criando, los que estamos criando, bueno, tengo una niña de 11 años, pero que la escultura que trajimos de México, ¿verdad? Que ustedes van a ir allá y la trajeron de allá y de pronto torpeza, quizás se cae, pero ¿qué hiciste? Y todo lo que hacen valía tanto. Valen más los objetos que las personas, muchas veces. No, hombre, luego vamos otra vez, ¿verdad? Y traemos otro, porque los valores son las personas. Y entonces alguien con este sentido organizacional, no espiritual, un día llegó a la iglesia y me dijo, oye, ¿cuál es el mejor activo que tenemos en esta iglesia? Y eso me hizo pensar, activo, estoy diciendo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es nuestro mayor valor? Las almas. Amén. Las personas. Sin esto no habría nada. Valores. Y entonces vamos a ver que los valores producen en nosotros convicciones. Valores en nosotros deben estar muy constantes. Cuidado con este valor, que no se nos vaya. La presencia de Dios en la casa. El devocional, la lectura de la palabra, hablando de valores. No metemos pornografía, tenemos cuidado de las series de Netflix. Tenemos cuidado con controlar este aparatito, ¿verdad? En todo lo que está destinado para desenfocarnos. Entonces en la casa tenemos valores, cada uno tenga lo suyo, pero deben ser constantes. Otra característica de los valores que producen convicción sobre nuestras vidas es que también son distintos. Para algunos vale más una cosa que otro, para algunos vale mucho tener todo así como en su orden, y para otros lo vemos medio desacomodado, pero tienen otros valores que no tenemos. Entonces creo que las raíces de toda iglesia y de todo ministerio están fundadas en sus valores, porque eso los lleva a prioridades. La pregunta sería, ¿cuáles son sus valores? No piense como iglesia, piense como familia, como matrimonio. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué nos rige en casa?
¿Qué nos está trayendo convicciones? Pero ahora piensen en la iglesia. ¿Cuáles son nuestros valores como iglesia? ¿En qué nos estamos centrando? Y aquí podemos enumerar, he elaborado como una introducción quizás larga, pero necesaria para poder captar el principio. Y entonces los valores traen convicciones, los valores nos traen prioridades, deben ser constantes. En el caso de nosotros, deben ser establecidos por la palabra del Señor como pueblo cristiano, y por lo tanto también pueden ser distintos. Para mí el discipulado es mejor que la generosidad, por ejemplo. Para mí lo que es la parte de que la iglesia pueda estar como en una relación de familia es importante, pero es mejor el liderazgo, no sé. ¿Qué no son los valores? Los valores no son credos. Los valores no son creencias. Los valores no es la teología. No, eso puede generar algunos conflictos. También podemos ver que dentro de lo que son los valores puedan ser nuestros sueños. Lo que se nos viene en el corazón y decimos, voy a hacer de esto un valor. Vamos a dedicar el ideal de todos los jóvenes. Vamos a viajar por todo el mundo y vamos a conocer y después me voy a casar, por ejemplo. Y entonces podemos ver que establecer lo que no son valores también es necesario. Y aquí puedo decirles que otra vez son la raíz, son el cimiento de toda iglesia y de todo ministerio. Pregunta, ¿cuáles son los valores? Primero lo que hay que hacer es diferenciar los valores humanos y los valores divinos. Y ahí empieza. Eso es lo primero. Lo que hemos de hablar acerca de los valores divinos es que primeramente hay que hacer la diferencia. ¿Y cómo lo captamos aquí? Es una línea delgada que necesita, pero un corte muy preciso que pueda separar, como los sacerdotes que traían los cuchillos bien afilados en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué eran usados? Para separar las coyunturas, que eso no era una figura solamente para desollar el sacrificio, el holocausto, y no era otra cosa más que la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante y alcanza, ¿verdad?, a penetrar y divide, discierne. Creo que eso es algo muy necesario en cuestión de lo que es primeramente separar lo que son los valores humanos y de los valores divinos. No es muy difícil centrar los valores humanos, pero dentro de los valores humanos, por ejemplo, hoy tenemos una generación muy centrada en el yo. Por ejemplo, creo que les había comentado, creo que fue el 2010, por ahí, la fotografía tomó una relevancia por los celulares, pero la palabra más conocida en todo el mundo fue selfie, ¿verdad? Una foto para mí. Y la tendencia cuando tomamos una foto, a ver, préstamela, y para ver cómo salí yo. Y si no me gusta, pues toma otra. ¿Sí o no? O sea, tomamos la foto y de pronto, ¿cómo salí yo? Y si no me gustó, otra. Entonces son cuestiones propias del ser humano, pero tenemos una generación con valores humanos y todos se centran en el yo. De ahí es que es fácil ver el tiempo que vivimos y es una generación centrada en los derechos. Todo. En México y aquí y en todos lados es lo mismo. Es ver que todos los valores, las leyes están centradas sobre la base de los derechos. Derechos humanos, decimos. Derechos humanos. Cuando la iglesia cae en esa trampa, cuidado. Pero la pregunta, cuando nosotros podemos ver ¿cuál es el problema de todos estos valores? El problema de los valores humanos es que están aquí. ¿En dónde? En la iglesia. Y eso no es para yo venir y yo ver aquí y no, fíjate que hay valores humanos muchos. No. Las escrituras. Y cuando uno va a las escrituras puede ver. Cuando uno va a las escrituras deja de ver horizontalmente
y uno puede centrarse en la visión del Señor y puede traer mucha claridad, mis hermanos. Entonces creo que el Señor les ha bendecido, están de alguna manera, a lo mejor no sé si estoy bien informado, pero arrancando como iglesia, y la manera como el Señor pueda llevarles, ¿verdad?, en esta dirección del Espíritu Santo, que pudiéramos nosotros poder considerar cada paso que damos. Entonces noten los valores. Aquí vamos a ver a David. Y vea un hombre muy especial, un hombre que sabe alabar al Señor. Y esto es lo difícil. Esto es lo que más me impacta, porque estamos hablando no de un impío, no estamos hablando de un perverso, sino estamos hablando de una vida que ama al Señor. Estamos hablando de una vida que, por eso hablé acerca de los valores, y tienen que ser constantes. Tenemos que estar mirándolos. Y cuando uno deja de ver los valores, termina la prioridad. Cuando uno no es constante, se relaja, en ese momento, cuidado, viene una palabra: destrucción. No hay otra. Igual cuando uno se relaja en la familia y entonces deja de establecer los valores, en ese momento viene destrucción. Ahora, quiero que ustedes puedan ver dónde está David. ¿Dónde está David? Capítulo 7, verso 1. ¿Dónde está David? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa. No. Una casa, mis hermanos, mansión, como nunca se ha hecho. Oro, los mejores canteros, los mejores albañiles, los mejores ebanistas, carpinteros, los mejores decoradores. Pero no solamente eso, el mejor material, madera de sándalo, ese nunca la habían conocido. La fragancia que traería, estoy elaborando, pero vean dónde está. ¿Y dónde está David? Está en su casa. Ahora, noten la palabra rey. Entonces quiere decir que está hasta arriba. Ya no vemos al forajido, ya no vemos al perseguido, sino ahora estamos mirando a alguien que ha pasado el tiempo y se establece. Está en su casa, y ahí es donde tenemos que situar. Interesantemente, si ustedes van, pero así, echando un vistazo, en el capítulo 5, verso 11, se darán cuenta que Hiram, el rey de Tiro, le seguí en esta mañana todo lo que fue la cadena temática de Hiram, y hizo alianza con David, rey de Tiro, que más adelante se constituyen enemigos de Dios. Y entonces la prosperidad, ¿cuánto ha dañado a la iglesia del Señor? Porque ahora, ¿cuántos de ustedes han sido prosperados, mis hermanos, en el Señor? Y que puedan ver de qué manera el Señor les ha bendecido. Ahora añade un énfasis, es decir, el Señor te va a bendecir. Recibe a Cristo y tú vas a salir de todo lo que se está ofreciendo hoy. No digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que cuando no estamos viendo los valores, en ese momento nos desenfocan. Entonces, avanzando, está un rey en una casa que no costaba cualquier cosa, mis hermanos. Estamos hablando de una mansión. Estamos hablando de un lugar en el cual, un proyecto en el cual ahora David está, número 1, en su posición como rey, y número 2, está en la casa. Y un día, mis hermanos, se da un vistazo y empieza a decir: pero mira, el arca de Dios en cortinas. La despreció, porque en esa casita se manifestaba la gloria de Dios. Porque en el arca, la manifestación de la gloria del Señor. Y ahora podemos ver a alguien que está viendo desde otra trinchera. Alguien que está perdiendo la visión espiritual. Alguien que está estableciendo un valor, pero no es un valor divino, es un valor humano. Si ustedes noten conmigo, notan el valor de la casa del rey. Y entonces ahora vean, está valorando como rey. Y en el momento cuando escuchen, ve la casa de Dios, en este caso el arca de Dios entre cortinas, verso 2, y dijo el rey, otra vez, ¿quién dijo? Ayúdeme, porque aquí hay algo. Posición, dijo el rey:
al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, como diciendo, mira, esta casa pero está pues de lujo, pero el arca de Dios en cortinas, por favor. Y entonces ya empieza a despreciar, empieza a mirar de una manera humana, y está planificando como hombre, y está estructurando y decir, voy a hacer esto, voy a hacer un templo. Y entonces ahora el sueño se convierte en un valor para él. Otra vez lo que vimos, lo que no son valores. Pero avancen, y dice el verso 3, y Natán dijo al rey: anda y haz, siempre habrá alguien que te dé cuerda cuando estás mal. Natán no sabía la voluntad del Señor, el profeta. Y entonces Natán, mis hermanos, otra vez: rey, el Señor está contigo. Pero en todo esto, mis hermanos, ¿qué quería hacer? Un templo, una casa para Dios. Entonces ahí podemos ver un valor humano, podemos ver desprecio para la obra del Señor. Esto me causa conflicto desde hace tiempo, cuando vi esta palabra. No, hombre, esos cristianos que hacen sus campamentos en los lugarcitos así, o que enseñan en templos así como bodegas, y usted debe tener un templo como el de Salomón, y todo eso aquí. Fuera una choza, mis hermanos, fuera el desierto, y ahí el altar del Señor para Moisés, fuera la barca de Pedro, y ahí derramamiento del Espíritu para que conociera al Señor. Pero ¿cómo nos equivocamos? ¿Cómo vemos la parte de juzgar bajo un valor humano? Pero no es. Entonces ahora David, vamos a ver la parte de un varón de Dios. Amaba la corrección. ¿Sabe cuál es la palabra más odiada de los cristianos? Disciplina. Disciplina. Pero aquí este siervo ama la corrección. Y cuando nosotros vean, voy a seguir leyendo aquí. Verso 5. Voy a terminar de leer el verso 4. Aconteció aquella noche, es decir, el verso 3, haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. Verso 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová. Todavía no alcanza, todavía no acaba el día, y el Señor trata con Natán diciendo: espérate, no es así. Verso 5, ve y di al rey. No. Amén. Amén. ¿Cómo ve el hombre y cómo se puede ver y cómo ve el Señor? Porque el rey dijo, y el rey estaba en su casa, y el rey, pero cuando nosotros vemos la parte, no, el Señor ve diferente. Y casi siempre se nos olvida eso, mis hermanos. Y vean cómo Dios es un siervo, David es un siervo que ama la corrección. Y entonces cuando David, mis hermanos, ve el tabernáculo chico, despreciable desde la perspectiva del hombre, la casa también será despreciable porque no tiene gloria. Y como dije, siempre habrá alguien que te siga la corriente. Por eso la importancia de buscar al Señor. Avanzo en el verso 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Qué le dijo? Verso 8. No se te olvide algo, David. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras? De lo que no es, Él hace. Amén. De lo que es despreciable, Él, de lo necio, de lo despreciable. Alabado sea el Señor. Pero la perspectiva divina es diferente. Y ahora le está diciendo, mis hermanos, este hombre ama la corrección. Y noten, mis hermanos, que en todo en torno a lo que es la casa, y aquí es donde podemos nosotros ver verso 5. ¿Tú me has de edificar casa en la que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos y en todo lo que podemos nosotros notar hasta el verso número 8. Corrección. Dios valora, mis hermanos, cuando alguien acepta corrección del Señor. Y por eso esta vida toma para mí un valor muy fuerte.
Y entonces aquí es donde dejo el número 1 para que nosotros podamos ver cómo el Señor ve diferente. Yo me veo rey, yo me veo prosperado, yo me veo en una casa y desprecio la obra del Señor, pero ahora desde la perspectiva del Señor nosotros podemos ver la posición correcta. No eres rey, eres siervo. El Señor lo trató como que, entonces ya como que se le subió el humo a la cabeza, y aquí es donde nosotros podamos ver valores divinos. A partir de aquí, 3 valores divinos y con eso terminamos. 3 valores en los cuales nosotros podamos ver que Dios valora. Y aquí cuando nosotros podemos ver qué es lo que está en el corazón de Dios para que nosotros no nos atrevamos a poner nuestros valores humanos, sino que podamos entrar y decir, no se me tiene que olvidar, valores divinos. Valores en los cuales la obra del Señor, la casa, puede traer sobre nosotros es una dirección, nos va a llevar a prioridad. Estos valores van a traer sobre nosotros convicciones. Estos valores van a ser quizás distintos a todos los demás, pero sobre nosotros el Señor ha hablado y ha traído valores en los cuales vamos a cimentar nuestras vidas. Y de estos valores, lo primero, mis hermanos, que puedo ver aquí, vean avanzando en el verso 8, noten cuál es el valor que pone el Señor. Y es el verso 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo tengo subrayada esa palabra. Yo fijaré el lugar a mi pueblo, no tú, David. Y entonces a partir de aquí empezamos a ver la obra del Señor. Empezamos a ver cómo Él trabaja. David quería hacer una casa, pero ahora ama la corrección y el Señor lo corrige. Y ahora vean lo que le dice: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber, y tengo también subrayado, ¿qué le hace saber? Ayúdenme, ¿qué? Me acuerdo de un canto que entonábamos allá: Señor, yo quiero construir una habitación. Sí. Sí, mi adoración te establece el trono, y todo lo que a veces cantamos de una manera equivocada. Pero aquí, verso 11, la última parte: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Y cómo hace esa casa? Con piedras vivas. Y de aquí lo que puedo decirles, mis hermanos, es cómo te das cuenta, hermano, en la manera como queremos ofrecer a Dios algo que Él no quiere. ¿Sabe qué he encontrado? ¿Cuál es la mejor manera de saber que alguien nos da algo que no necesitamos? Los cumpleaños. Nos llevan regalos y nos damos cuenta, ellos no saben lo que yo quiero. Ellos no saben lo que yo necesito. ¿Sí o no? Mejor de dinero, se libra. Pero cuando nosotros vemos, yo quiero hacer esto, ¿te has preguntado qué quieres hacer tú para el Señor? ¿Se ha preguntado usted qué le quiere ofrecer al Señor? Y poder ver que el Señor no acepta todas las cosas. Por eso ser precisos en los valores, y tiene que ver con lo que Él está haciendo. El Señor valora su obra. ¿Cómo se dice de afuera? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero ¿qué se dice de adentro? De adentro se dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces uno valora por sobre todas las cosas a esto no le metemos la mano, a esto no es la obra del hombre, porque lo que Dios valora siempre es su obra, lo que Él está haciendo. Y entonces cuando alguien establece ese valor que tiene que ver con la obra del Señor, entonces ahí es donde podemos nosotros ver: y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero aquí noten lo que encontramos en el verso, los que ya leímos, del 8 al 14, nosotros podemos ver. Me quedé en el 11, voy a leer el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, otra vez yo
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo, es decir, que tengo subrayado, mis hermanos, yo te tomé, verso 8, verso 10, yo fijaré. Verso 11, te haré casa. Verso 12, yo levantaré uno. Verso 13, yo afirmaré. La obra es mía, está diciendo el Señor. No le metas la mano. Yo estoy construyendo mi iglesia. Y cuando uno, mis hermanos, reconoce que Dios valora su obra, entonces podemos ver en todo esto, mis hermanos, cómo valorar la obra del Señor en mi vida. Vamos a verlo de una manera muy práctica. Quiero que vayan, pongan ahí un separador y vayan conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 40. Han pasado más de 10 años, a lo mejor 12 o 14, que Ezequiel tuvo la primera visión. Y esa es la segunda que va a tomar. Acuérdense, Dios está haciendo su obra. Amén. Dios está haciendo su obra, pero que no nos distraigamos. Dios está haciendo su obra, pero vean lo que dice el verso 1 del capítulo 40. ¿Cómo he sido bendecido por el libro de Ezequiel en los últimos meses? Y cómo el Señor me deja ver cómo Él trabaja, cómo Él está haciendo la obra. Y esto es algo que espero en el Señor que pueda ser de mucha bendición para ustedes, porque cuando hablamos acerca de los valores divinos, de lo que encontramos aquí en segundo libro de Samuel, encontramos de lo que Él valora es la obra de Dios. El Señor está obrando, mis hermanos. Nunca olviden que el Señor está trabajando en su vida. No olvide que Dios está trabajando en nosotros. No olvide que nosotros, mis hermanos, somos hechura suya. No somos producto terminado. Y en la manera como uno se enfoca es: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, tómame en tus manos. Y esto traería sobre ustedes, sobre mí, una convicción en la manera como no estamos bajo las manos que un Dios que improvisa, un Dios que tiene plan B. Estamos sobre la parte de un Dios, mis hermanos, que todo lo que hace lo está haciendo con precisión. ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está tratando contigo? Y entonces ese sería un valor muy fuerte. Siempre estar enfocados y decir: ¿qué es lo que el Señor está haciendo en mí? ¿Qué el Señor está tratando conmigo? ¿Qué el Señor está haciendo en nosotros como iglesia? Y aquí, noten, verso 1, capítulo 40, verso 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Verso 2, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Verso 3, me llevó allí y vean la visión. Está viendo una ciudad, está viendo una casa, está viendo un templo. Todo eso son sinónimos. Y entonces vean lo que ve allí. Verso 3, me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Ahora, para beneficio de algunos, vaya hasta el capítulo 1 y encontrará que lo primero que vio Ezequiel, ¿qué fue lo primero que vio? La obra del Señor. Y cómo nosotros vemos que Dios valora su obra, número 1, y la valora sobre algo que Dios está haciendo. Y entonces, por lo menos hay dos cosas importantes que veo que deben pasar en el creyente o en la iglesia del Señor. La primera, acuérdense que leí 40, pero 40 es la segunda vez que Dios se manifiesta en su vida. La segunda vez que Dios le da una visión. La segunda vez que Dios trata con este siervo. Pero le está enseñando algo. En todo lo que es el capítulo 1, que les invito a que lo lean, ustedes encontrarán cómo Dios trabaja en el fuego, en los carbones encendidos, en un torbellino.
La obra del Señor ustedes la pueden ver en todo el libro, pero en el capítulo 1 ustedes pudieran ver cómo Dios está trabajando con Ezequiel, cómo Dios está trabajando y le está mostrando algo. ¿Qué le está mostrando? Ante todas las cosas tiene que poner algo en alto. ¿Y qué pone? Vean lo que dice el verso número 22. ¿Lo tienen? No se pierdan. Y sobre la cabeza de los seres vivientes. Verso 26. Y sobre. Estamos viendo que todo lo que está viendo ahora, está viendo algo que está por encima. ¿Y qué es lo que está por encima de todo? El Señor. Y ya no voy a leer todos los versos, pero si ustedes leyeran desde el 26 hasta el 28, ustedes pudieran ver que él se da cuenta que está contemplando al Dios Todopoderoso en todo su esplendor. ¿Qué es lo primero que está haciendo el Señor en una vida si no es abrir sus ojos para que pueda ver a Cristo? Abrir sus ojos para que vea que Él es el alto y sublime. Y eso establece sobre nosotros una prioridad. Es un valor que nos deja ver qué Dios está haciendo, cómo es la obra de Dios. Y la obra del Señor en el creyente es que individualmente el Señor se revela y podemos verlo en su señorío y podemos verlo encima de todo. Podemos ver que no hay otro como Él. Él está por encima. Él está, hermanos, tiene preeminencia. Pero ahora avanzan, mis hermanos, y en la obra que el Señor está haciendo en el capítulo 40 ahora, en el capítulo 40, ¿sabe ahora dónde se ve Cristo? Ya no se ve alto y sublime. No digo que no esté alto y sublime. Ahora Él se ve trabajando en el edificio. Yo edificaré mi iglesia. Y entonces es a veces difícil, pero si ustedes tomaran el reto de leer este libro, se darían cuenta cómo la riqueza y cómo la parte en la cual Dios nos deja ver qué es lo que está haciendo. Capítulo 40, han pasado años de la primera visión que fue fundamental para que Ezequiel pudiera entender lo que Dios estaba haciendo. Pero lo que ve Ezequiel, ve al alto y sublime. Fue la experiencia que tuvo Isaías, al alto y sublime. Fue la manera como Abraham vio su día y se gozó. Vio que había sustituto para su hijo. Podemos ver a Moisés que se sostuvo como viendo al invisible, como diciendo: lo primero que el Señor hace en cada uno de nosotros en su obra es poder abrir nuestros ojos a Él, es poder contemplarle por sobre todo lo creado. Una visión de Dios. El peligro es quedarse allí. El peligro es quedarse con un mensaje que todo tenga que ver solamente con esto, y no transicionar y no ver lo que Dios quiere hacer. Y ahora la parte es que Dios quiere mostrarse en el templo. Ahora Dios quiere mostrarse en el edificio. Yo edificaré mi iglesia. Y entonces en la manera como ahora podemos ver a dónde vemos a Cristo, lo vemos alto y sublime. Pero no nos quedamos solamente con un mensaje y una visión que es cristocéntrica, y que en la manera como lo podemos ver no hay otro como Él, y que podemos verlo en las Escrituras y todo bajo la relevancia de que Él es Señor, de que Él es Dios. Pero ahora bajemos un poquito y podamos mirar si se ve claro Cristo en medio de nosotros. Y para eso, mis hermanos, cuánto he alabado al Señor. Cuánto he alabado al Señor, porque no le ha pasado a un hombre que tiene cierto grado de revelación, que agarra la escritura, pero pum, 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 y cómo Dios lo usó. Pero y luego en el trato personal con Él dices, como que todavía no les ha pasado así. Sí. Es como un cantante muy famoso de allá, mis hermanos, que un día fue y el hermano iba a cumplir 130 años, la iglesia, una iglesia, no digo el rótulo, pero 130 años. Hicieron una fiesta, pero tremenda en la ciudad. En ese tiempo yo estaba dirigiendo ahí, tenía una posición en la ciudad, y él me consideró, dijo: ¿sabes qué? Voy a traer al hermano. Qué bueno. ¿Y cuánto te va a costar? Pues sí, cobra carito, pero lo voy a traer. Hermano, se hizo su proyecto, todo anunciado en la ciudad. Llegó y se celebró, y pum, las fotos, pum, pum, todo, ¿verdad? Lo encontré como 15 días después y le dije: hermano, ¿cómo te fue en el evento con el hermano? Dijo: pues está bien el hermano, pero se me hace que de aquí en adelante con puro CD, dice. Que en adelante puro CD con él, dice. La realidad era otra. Pero estaba error en lo que decía. No.
Y entonces cuando nosotros vemos la obra del Señor en el cuerpo, en la casa, en el templo, y ahí es muy difícil, hermanos, les digo sinceramente, tener la visión, amén, pero implementarla en lo que es el cuerpo de Cristo. Y entonces en esto no saben cómo fui bendecido, en la manera como pude ver también cómo vidas con hambre del Señor. No es crítica. Me gusta bien como lo dice Raúl a veces. Dice que cuando Dios muestra no es crítica, dice él. Pero en una parte, mis hermanos, en la manera como nosotros podemos mirar vidas que tienen hambre del Señor, y de pronto ya el Señor les da la palabra, ya el Señor les abre los ojos al entendimiento. Acto seguido, vamos a hacer iglesia. O acto seguido, mis hermanos, es la parte, es yo solo. Ahora ya se quedará solo. La individualidad, mis hermanos, priva. La individualidad corta el crecimiento. Por eso las relaciones entre nosotros, entre lo que es ver a Cristo en la iglesia, eso es algo que está en el corazón de Dios. ¿Por qué? La iglesia de Corinto tenían todos los dones, pero estaban limitados. Y como lo dije en una exposición, cuánto el apóstol tenía que darle a esa iglesia, cuánto mensaje del Señor. Y cuando yo dijo, hay que cambiar el mensaje, no pueden recibirlo. Capítulo 40. Y vean, yo sé que sería elaborar, pero si pudiera yo dejarles esto, mis hermanos, que ustedes vean que Dios valora es la obra. Y la obra del Señor tiene que ver es, ¿usted ha contemplado a Cristo? ¿Usted ve que Él es el alto y sublime? ¿Usted es una iglesia cristocéntrica? ¿Usted dice nuestro mensaje es el Señor? Lo escuché ahorita en la dirección. Sí, como es, nosotros predicamos a Cristo, no predicamos otra cosa. Y si es eso, amén. Pero ahora pasemos, ahora veamos la parte de la medición. Y aquí noten, verso 40. Alguien me dice, mis hermanos, me dice, oye, ¿y tú cómo? A ver, ya, como diciendo, a ver, pero tú dime cómo ves aquí la iglesia. Torpe que soy. Y entonces, si no tenemos esta visión, ¿ya dónde lo lleva al profeta? Lo lleva a lo más alto, es decir, una visión celestial, y de ahí puede ver. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Noten, verso 2, el Señor en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto. ¿Dónde estaba este? ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba Ezequiel? Región geográfica, ¿dónde estaba? Cautivo junto al río Quebar. Y ahora en el Espíritu lo lleva hasta allá. Y noten, dice, un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó y aquí un varón cuyo aspecto, el Señor. Pero miren lo que está haciendo el Señor. El Señor tiene dos instrumentos de medición. Lo que es una caña y lo que es un cordel para medir. Y entonces podemos ver a alguien que está pasando inspección a su obra. Alguien que no como David dice, mira cómo es mi casa y cómo está la casa del Señor, sino que ahora alguien que valora su obra empieza a mirar a Ezequiel y empieza a ver la medición. Ahora aquí perdemos mucho, porque cuando nosotros vemos los dos instrumentos de medición, una caña, mis hermanos, a lo mejor 45 centímetros, a un cordel para medir grandes distancias, y entonces ahí es donde nosotros podemos ver, a partir de aquí se desarrolla un sentido espiritual. Y vean lo que dice el verso número 4, me habló aquel varón. ¿Y qué despertó sobre él? Los sentidos espirituales, la vida del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 4, me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, los que le temen. Y entonces un despertar en la parte de lo que es, mira lo que está pasando, anuncia, verso que sigue, pon tu corazón a todas las cosas que yo te muestro, porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y entonces a partir de ahí nosotros podemos ver muy difícil, muchas veces, no se pierda en todo eso, pero hay que leerlo. Y lo primero que ve es una puerta oriental.
Y entonces ustedes pueden ver que en todo lo que pasa en el capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, hasta el 44, todo es medido bajo algo que se pueda medir: la caña. Como diciendo, todo tiene que estar a la medida, todo que tiene que estar a la altura. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver qué Dios está haciendo en su casa. Está conformándonos a la medida de Cristo. Ahí es cuando nosotros podemos ver todo lo que el Señor está haciendo en la casa, que es la iglesia. Todo lo que está haciendo es bajo una medición. Todo lo que está haciendo sobre algo medible, entendible. Mira la puerta oriental. Mira algunas cosas que anoté aquí en todo lo que son estos versos. Le da paso a una puerta oriental, luego una puerta exterior, y luego la puerta del norte, y luego la puerta del sur, la puerta dentro del atrio. Le describe las cámaras de preparación, las cámaras para los sacerdotes, el altar, el pórtico, el santuario exterior, el lugar santísimo, las cámaras laterales, las medidas del templo. Y en todo lo que está mirando, mis hermanos, en todas estas mediciones es todo lo que es medible. El que robe, no robe más. Ninguna palabra torpe salga de nuestra... Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está haciendo su obra en nosotros a través de mediciones muy comprensibles. Y entonces se edifica a través de la palabra del Señor, que es el Verbo encarnado. Pero luego, vaya hasta el capítulo 47, la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo, mis hermanos, no se puede medir bajo lo que es una caña. Tiene que ser usado el cordel. ¿Por qué? Porque Él no da el Espíritu por medida. Como diciendo, vayan al capítulo 47 y poder ver cómo el Señor está trayendo en su iglesia. ¿Qué está haciendo el Señor en su iglesia? A través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. A través de lo que podemos ver medible en quien, en la persona de Cristo, que todo lo que hay en la casa tiene que ser conformado a Cristo, pero podemos ver que en todo eso la obra del Espíritu Santo trayendo vida a esa casa. Y entonces avanza y no van a encontrar ustedes los instrumentos de medición de cordel hasta el capítulo 47 para que nosotros podamos conocer, si es que podemos decir eso, al Espíritu Santo. No. Escudriña lo profundo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Incomprensible. Y entonces, ¿cómo el Señor ha traído sobre mí, mis hermanos, de estos valores en la parte de lo que es? ¿Cómo va tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu comunión con el Espíritu Santo? Pero vayan al capítulo 47, porque Dios lo que valora es lo que está haciendo, su obra. Son 3 valores, a lo mejor no avanzo en los demás. Pero si ustedes pudieran ver, hermanos, la manera como Dios está obrando en su iglesia es a través de su palabra. Amén. A través de ese Verbo encarnado, aquel que ve el Señor, aquel que muestra, y que todos estamos siendo medidos hasta que alcancemos la altura de Cristo. Pero cuando nosotros vemos el otro instrumento en el cual Dios está obrando en su iglesia, es un mover del Espíritu Santo, una obra poderosa del Espíritu Santo, un volver a una comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hará otra cosa que mostrarnos a Cristo. El Espíritu Santo no habrá otra cosa más que hablar las palabras de Cristo. Y entonces podemos ver el balance, el Espíritu y la palabra, el Espíritu y la palabra. ¿Por qué le digo eso? Las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? A donde quiero que usted vaya va a encontrar 2 tipos de iglesia. Número 1, la iglesia institucional. Ahí encontramos lo que se está dando en México es un realce a todo lo que es, lo he dicho, lo voy a decir con cuidado, calvinismo. La parte, no, es que las escrituras dicen esto, y no que John Piper dice esto, y que todos los más así más, y estos son lo que dice. Eso va a encontrar una tendencia hoy, una iglesia institucional, una iglesia en la palabra, que esos como tienen palabra, pero va a encontrar la otra parte, una iglesia carismática. Una iglesia en el mover del Espíritu Santo, en los dones, en los milagros, en las sanidades. Y va a encontrar, y usted está en medio, y decir, ¿con cuál me voy? Usted va a encontrar, ¿y a dónde me voy? Mis hermanos, ni aquí ni allá. Es el balance.
en el cual podemos ver la obra del Señor a través de su palabra y a través de un mover genuino del Espíritu Santo. Pero noten lo que dice el 47. ¿Cuánto alabo al Señor por esto? ¿Cuánto alabo? Porque seguramente usted está en los extremos. Pero gloria al Señor por aquel, mis hermanos, que el Señor ha impactado nuestra vida y podemos ver hacia dónde, cuál es la obra del Señor en mi vida. Tengo 20 años, mis hermanos, predicando la palabra. Los primeros un desastre. Sí, gracias al Señor por su compasión. Y estos menos desastrosos, pero un poquito más responsable, un poquito más maduro, no más duro. Y en todo esto he visto, mis hermanos, cómo de pronto ver y decir, ¿por dónde es, Señor? ¿Qué estás haciendo en mí, Señor? Yo valoro, haz tu obra en mí. 47. Hermanos, ya no es usada la medida de la caña, ahora es usado el cordel. Es para ver si es que nosotros pudiéramos alcanzar a entender la profundidad del Espíritu Santo. Pero en todo esto nos deja ver la obra que el Señor está haciendo, porque mire lo que está saliendo de la casa. Cuando el Señor está, aquí es una parte importante, porque está produciendo vida a la iglesia. Que digamos, no, hombre, es una iglesia avivada. Que podamos ver, es una iglesia que está en todo lo que son los valores, está transmitiendo vida. Y noten, 47, bien rápido. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Vea todo lo que describe para ahora usar el cordel. Dice, entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lugar derecho de la casa, al sur del altar, no el estanque de Betesda, una agua rancia, que esperaba el mover de las aguas por un ángel. Y que estando el mismo Señor ahí, yo necesito esperar que la forma sea cuando estaba ahí el sanador. Pero ahora empezamos a ver un río de vida. Empezamos a ver una obra tremenda del Señor. A través de todo lo que está saliendo de la casa, está trayendo vida. Y que nosotros llegamos hasta el mar muerto ahí, mis hermanos. Y cuando entran esas aguas, entonces produce vida. La mayor exigencia del ser humano es tener vida. En el mar la vida es más. Eso lo dicen naturalmente, pero no están muy errados. Lo que el hombre necesita es vida para que nosotros podamos ver. El primer ofrecimiento que te hizo Cristo fue: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida. Y entonces, mis hermanos, lo que sale de la casa, las aguas. Y entonces podemos ver la figura. ¿Hasta dónde vas en la obra del Espíritu Santo? ¿Vas las rodillas? Tuvimos una experiencia, ¿verdad? En el mar. Y como, no, espérame, ya no me meto, porque cuando ya solamente pierde uno la capacidad de la superficie, entra a la profundidad. ¿Qué está haciendo el Señor? Deja la orilla, deja la superficialidad, métete con Dios, decimos. Está diciendo, la obra del Espíritu Santo es llevarte más y más y más y más. El llamado a la iglesia es la consagración. El llamado a la iglesia es la entrega total. El llamado a la iglesia es que deje lo superficial y pueda meterse en el río del Espíritu, en la obra del Espíritu Santo, bajo lo que es un mover genuino del Espíritu Santo, que pueda traer vida y que pueda, mis hermanos, de esos huesos secos, formar a Cristo. Le pondré corazón, le pondré carne y le daré mi espíritu. Aquí mismo, en Ezequiel. Y entonces, mis hermanos, la medida que el Señor está haciendo, Dios ama su obra. Hermanos, quizás ahí pueda dejarles hablando acerca de los valores divinos. Uno más, y no voy a dar los tres, nomás uno más y termino. Dios valora algo. Vayan conmigo allí otra vez, en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Dios valora algo, mis hermanos. Me gusta mucho cuando fui enseñado en lo que tenemos que redefinir los términos, los que conocemos.
Hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero, primer libro de los Reyes, por favor. No, les dije Samuel, pero vayan primer libro de los Reyes, capítulo 7. Me estoy acercando a la parte final. Voy a dejarlo ahí. Pero valores divinos. Dios valora su obra. La obra del hombre nosotros podemos, mis hermanos, mirarla tan clara. Y que está avanzando, y que hizo, y que no hizo, y que fue, y que estableció 20 iglesias, y que está bien, está bien, nomás lo menciono. Pero la obra del Señor es diferente. Y entonces cuando uno está centrado en lo que es, Señor, muéstrate a mi vida y llévame más profundo, que alcance la medida de Cristo, que alcance la estatura de Cristo, lo que puede ser medible a través del Hijo del Hombre, a través del Verbo encarnado, pero no olvidar que el Señor quiere traer sobre nosotros un derramamiento, que quiere traer una frescura de su Espíritu, y que entonces podemos ver que esa medición imposible. Por eso, ¿sabe cómo he aprendido eso también? Oh, profundidades de las, cuán inescrutables son. No, este llegó a comprender, mis hermanos, Pablo. Empezó a ver el cordel y dijo esto, pero es nadie. ¿Sí? Me gusta cómo lo dice Isaías. Sí, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y podemos ver es hasta que ustedes puedan de alguna manera, vea cómo el llamado a la iglesia era entrar a una profundidad. Estoy diciendo la iglesia primitiva, pero el cordel en cuestión de lo que es la obra del Señor y la obra del Espíritu Santo, le puedo decir que el llamado era para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no individualmente, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, no se puede medir. Es imposible medirlo. Y entonces nos damos cuenta el Dios que nos ha tomado. Un Dios indescriptible. Lo que más me preocupa es cuando alguien dice, hermanos, yo conozco a Dios. No, estamos diciendo el Dios que no se puede describir. Pero esa profundidad solamente el Espíritu Santo puede traer sobre nosotros la palabra para que sea revelada y nos pueda mostrar la obra del Espíritu y la obra de la palabra. Pero ¿qué? Segundo valor. Voy a dejar el tercero. Pero el segundo, mis hermanos, es Dios valora su gloria. Porque miren, y eso nos mete en una dependencia del Señor. Podremos tener cultos, podemos tener templo, podemos tener alabanza, podemos tener todo esto que estoy mencionando, podemos tener estructura, podemos tener rótulo, podemos tener todo. Pero si no está la gloria del Señor, algo está fantástico. Vean los valores de nosotros. Los valores, ¿cuáles son? Valores divinos, diferentes a los nuestros. Pero vean aquí, nomás quiero que noten esto. Primer libro de los Reyes, capítulo 7. Hermanos amados, el Señor nos quiere llevar a una profundidad, que podamos valorar su obra. Número uno, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Y que si usted está en la superficie, sepa una cosa: el Señor quiere meterte a la profundidad. Ayer me hicieron una pregunta muy desafiante: ¿cómo puedo hacer para dejar este pecado? Y entonces, ¿saben? Carecemos mucho. ¿Cómo puedo hacer? Eso me priva de avanzar. Eso me limita. Y entonces entra el señorío de Cristo. Porque la palabra del Señor dice, entrará y saldrá. En el momento cuando uno se detiene a través de todo lo que es, no digo que podamos pecar, lo que digo es cuando hacemos la diferencia de lo que es el tesoro y el vaso. Esto, mis hermanos, no tiene compostura, Es la naturaleza caída, tiene que morir. La naturaleza caída solamente es a través de una vida crucificada. Día a día muero. Pero ¿en qué entramos? En el señorío de Cristo. Y entonces note, podemos tener todo, pero si no está la presencia misma. Capítulo 7 del primer libro de los Reyes, ¿lo tienen? Verso 51. Ya David, el Señor lo lleva y hace una casa. Pero ahora note lo que dice Primero Reyes 7:51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová,
Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios y depósitos, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Terminó la obra y no pasó nada. Capítulo 8, verso número 6. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová, la que despreciaba David, y ahora la toma. Dice: el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Gracias al Señor. Metieron la presencia, verso 7, verso 8, 9, verso 10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, hermanos, la nube llevó la casa de ¿qué? De su gloria. Dios valora la gloria, hermanos. Y entonces aquí es donde nosotros podemos reivindicar la expresión gloria a Dios. Amén, todos la decimos. Pero la parte es cuando nosotros podemos ver y es gloria al Señor. La gloria es para Él. Todo lo que Él ha hecho es para Él. La última tiene que ver, mis hermanos, con un valor central divino, y tiene que ver con la parte de la lealtad, del honor. Dios ama la lealtad, mis hermanos. Y yo quiero hoy invitarles para que pudieran considerar dentro de lo que, por lo menos, establecer 3 valores en sus vidas. La primera es: el Señor está obrando en mí. El Señor está trabajando en mí. La obra del Señor no se ha parado en mí. Que pudiéramos establecer ese valor. Número 2, todo lo que yo hago es para la gloria del Señor. Y todo lo que el Señor hace en mí es para la gloria del Señor. Que en todo cuanto el Señor me permita poder ser usado en su obra, todo será para la gloria de Dios. Dios pone el valor en lo que es su gloria. Y aquí es donde nosotros podemos llegar a esta parte de decir: Señor, ayúdanos. Quiero terminar aquí en el segundo libro de Samuel, donde estamos, en el capítulo 7. Con esto quiero terminar y llevarles una aplicación muy práctica. Primero, escudriñen sus valores. Pudieran ser diferentes, pero si son en el Señor, estoy tratando de que ustedes vean cuál el Señor trae sobre nosotros este valor: su obra en mí. Hermanos, cuando uno deja de ver esto, se estanca. Cuando uno deja ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, se paraliza. Ahí el creyente se amarga. Ahí el creyente deja de crecer. Ahí se para mucho la alabanza al Señor. Ahí se detiene mucho el testimonio del Señor. Ahí se detiene la predicación del Evangelio, porque no hay testimonio. Pero estoy seguro que si alguno de ustedes hubiera en esta semana, quizás lo hizo, pero llevando una vida a Cristo, llevando a una vida que no tenía ninguna posibilidad, y si el Señor le usó para llevarlo a Cristo, seguramente usted vendría aquí diciendo: existe el poder de Dios. Que dada la ocasión le invitaron a orar por un enfermo y el Señor le usó para que esa persona fuera sanada, seguramente usted pudiera llegar a decir: el Señor es poderoso. No sé si eso es práctico, no sé si eso lo vivimos, pero yo estoy hablando de una condición de la iglesia que yo pastoreo, y esta es nuestra necesidad: el fervor espiritual, la pasión por Dios, dedicarse completamente al Señor, una entrega total al Señor. ¿Cómo terminar? Una aplicación muy práctica. Yo creo que aquí no pierdo a ninguno. Aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Animarles, mis hermanos, continúen, establezcan bien el valor divino en sus vidas. Como iglesia, el Señor será glorificado. Pero aquí, capítulo 7, verso 18. Aquí, la posición correcta. Aquí podemos concluir. Y noten: y entró el rey David y se puso. ¿Dónde se puso? Ya no está en la casa real. Tuvo que salir de esa comodidad. Tuvo que salir con esos 500 canales de cable, ¿verdad?
Tuvo que salir de todas las redes sociales, tuvo que salir de todo eso para entrar, tuvo que salir de su comodidad para entrar en la presencia de Dios. No sé si ustedes estén muy cómodos, mis hermanos, pero la iglesia tiende a relajarse. Yo tiendo a relajarme. ¿Sí? Una checadita al Facebook, 1 hora, fácil. Estoy hablando de mi problema. Verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, vean la posición correcta, de la casa del rey a la presencia del Señor. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu rey, no, de tu siervo en lo porvenir. Tengo subrayado siervo. En la presencia del Señor no perdamos el piso. Y si algo nosotros podemos ver, la mentalidad, mis hermanos, no de derechos, no de que no me visitan, no de que no me saludan, no que no me consideran. Todo eso se acaba cuando uno toma una mentalidad de siervo. ¿Para qué estoy? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? No qué posición tomar, ¿en qué puedo servir? Y entonces gloria al Señor, porque en la mentalidad de siervo entonces uno no escoge la tarea. En la mentalidad de siervo uno no escoge la hora o el lugar donde hacerlo, y un siervo no escoge la manera como hacerlo. Obediencia, rendición. Y a partir de aquí vean la oración de David. Dice, verso 19, la última parte, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? Verso 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu Jehová, Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tú. A partir de ahí, mis hermanos, David entendió la lección, se dejó corregir. Dejó los valores desde la perspectiva humana de comodidad y entonces pudo establecer en la presencia del Señor una posición diferente, no de mando, no de control, sino una posición de ¿qué? Siervo. ¿Por qué dije que no iba a perder a nadie? Porque quizás haya alguien que apenas está empezando en la vida espiritual, que ha recibido a Cristo hace un mes, hace una semana, quizás un año, todavía está tierno. Pero si yo pudiera decirle esa vida, solamente concrétate en 3 cosas. Número 1, lee la Biblia. Número 2, ora. 2. Y número 3, obedece de aquello que aprendiste. Es todo lo que tienes que hacer. Pero la obediencia, mis hermanos, en la iglesia, en el pueblo del Señor, acuérdense que la palabra dice, he aquí que vengo a conocer tu voluntad. Amén. Y parece ser que no estamos haciendo teólogos. Y parece ser que nos estamos haciendo así, pero en ese conocimiento práctico de trato del Señor y saber, mis hermanos, que no es conocer solamente, es hacer. Y sabiendo bien que nosotros no hacemos nada, haciendo Él en vosotros, dice la palabra. Y de esa manera rendición al Señor. El llamado a la iglesia en todos los lugares es la consagración, la rendición a su señorío. El llamado a la iglesia en este tiempo es el Espíritu Santo y la palabra. El ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la palabra. Y entonces cuando alguien puede ver cómo el Señor está edificando, mis hermanos, valora la obra del Señor. Si usted pudiera salir hoy diciendo, Señor, no termines tu obra en mí. Ya no voy hasta los últimos versos de aquí, se los dejo de tarea, pero usted pudiera hoy decir, Señor, líbrame de una perspectiva humana, líbrame de un valor humano, líbrame de ver esto espiritual como material, y que nosotros podamos ir a la parte de decir, Señor, establece tu valor en mí, que sea bajo tu dirección. Y seguramente hoy podemos venir delante del Señor y decirle, aquí está mi vida. Amén. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Amén.